Hola, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Soledad Maldonado Ayuso y soy la directora de Historia y Gestión Cultural en el campus de Lima. Y hoy vamos a hablarles un poco de la carrera y vamos a tratar de responder a la pregunta ¿qué significa gestionar cultura? Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales. Nos acompaña desde Trujillo hoy María Alejandra Purguay, egresada de la carrera de Historia y Gestión Cultural y directora cultural en Clio Cultura y Ciudadanía. Buenas noches, María Alejandra. Y nos acompaña también el doctor Enrique Banús, decano de la Facultad de Humanidades y también director del Centro Cultural de la Universidad de Piura. Muy buenas noches, doctor Banús. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues antes de empezar, nos gustaría, como hemos dicho, pues, plantear esta cuestión de qué significa gestionar cultura, a qué se dedican aquellas personas que estudian esta carrera en la Universidad de Piura. Y para eso tenemos a María Alejandra hoy aquí. Y me gustaría, María Alejandra, que nos contaras un poco cuál es tu labor, en qué consiste tu trabajo en Clio, Cultura y Ciudadanía. Gracias, Soledad. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Banús. Clio Buenas Cultura y noches. Ciudadanía es una empresa especializada en la gestión integral de proyectos socioculturales. Y en Clio soy socia y directora, específicamente del área cultural, y evaluamos, diseñamos y ejecutamos proyectos de carácter cultural, educativo, socioculturales, para empresas que pueden ser de personas naturales o de personas jurídicas o para instituciones. Trabajamos específicamente bajo tres fortalezas, que son la investigación, la gestión cultural y la comunicación. Muy bien. Bueno, muchas gracias, María Alejandra. Para los que nos están escuchando, si tienen cualquier pregunta sobre la carrera, sobre pues, lo que vamos a ir conversando un poco, tanto con el doctor Banús como con María Alejandra, pues pueden dejar los comentarios en Facebook, en los comentarios, y les iremos contestando. Bueno, pues ya que están aquí, ya que tenemos a María Alejandra, vamos a aprovechar que nos acompaña hoy, tenemos también al doctor Banús. Quizá podríamos empezar planteando, ¿no?, que por qué es importante para el Perú, por qué es importante para el país la gestión cultural, ¿no? No sé, quizá puede empezar María Alejandra y después el doctor Banús, si les parece bien. Bueno, la gestión cultural es un campo nuevo, aun cuando yo egresé ya hace unos cuantos años de la universidad, hace 10, y sigue siendo un campo en descubrimiento y en constante evolución. Es sumamente importante porque el país es un país que tiene muchas manifestaciones culturales que merecen mucho la pena ser gestionadas de una manera profesional, de una manera integral, para poder impactar positivamente en la población, ¿no? Generar un cambio positivo y arraigar esos elementos de la cultura, de las artes, de lo que se conoce como las industrias culturales y creativas, y generar valor, ¿no?, de distintas formas. Doctor Banús. Bueno, quizás se puede poner un ejemplo de qué pasa cuando un sector está gestionado hacia la creación de una marca o cuando no lo está. O sea, en los últimos años, bueno, ya son algunos años, hemos visto todo el auge de la gastronomía peruana. La gastronomía es cultura, o sea, y ahí ha habido un proceso de gestión cultural de ese patrimonio que es la gastronomía. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha recogido lo que estaba ahí, porque eso ya existía, no es una invención. Ha habido algunos chefs que lo han puesto en valor, es decir, le han añadido, le han refinado algunos elementos y luego con una ayuda también de PROMPERÚ, etcétera, pues se ha conseguido que eso que ya estaba ahí y que, bueno, la gente lo conocía, ¿no?, que eso hoy tenga un valor distinto, sea un referente, atraiga turismo, bueno, no en estos momentos, pero en fin, el turismo volverá, y eso es una
buena gestión cultural, donde se funde también lo institucional y la iniciativa privada, ¿no? En este caso, bueno, María Alejandra Uruguay trabaja como emprendedora. Esto también es interesante porque cuando pensamos en cultura, muchas veces pensamos en instituciones, el ministerio, la municipalidad. Bueno, hay también un campo muy importante que es el emprendimiento, la iniciativa, con todo lo que lleva también de asumir un cierto riesgo, por supuesto, ¿no? Pero, y como ese valor que está ahí, como ese patrimonio que está ahí, hay muchísimo patrimonio más, ¿no? Si uno piensa solo en las huacas que hay en Lima, no sé si tengo los datos actualizados porque cada vez que lo digo me corrigen, ¿no? Hay más, ¿no? Pero puede haber 300 huacas, ¿no? De las cuales me parece que 4 están habilitadas para la visita. La semana pasada tuvimos un evento en torno al Capañán, que es un patrimonio interesantísimo, ¿no? Camino de cientos de kilómetros con yacimientos arqueológicos que se están poniendo en valor con una gestión integral, es decir, integrando a la población, es decir, que eso revierta en desarrollo para la población. Hay tantas festividades, habría ocasión de organizar tantísimos festivales, hay museos los que se quieran. Solo en el centro de Lima hay una asociación de museos con 43 museos, ¿no? Intenten recordar a ver de cuántos se acuerdan, ¿no? Muchos son museos chiquitos, algunos tienen poquita gestión, pero todos ellos tienen un potencial importante, ¿no? Y podríamos seguir con otros ejemplos, pero me parece que de momento ya es suficiente. Sí, muchas gracias, doctor Banús. Gracias, María Alejandra. Bueno, como estarán entre el público algunos futuros alumnos interesados en la carrera, el doctor Banús acaba de poner algunos ejemplos, ¿no? de en qué consiste gestionar la cultura, qué es gestión cultural, pero quizá, María Alejandra, nos podrías contar un poco por qué elegiste estudiar esta carrera, ¿no? Bueno, yo siempre tuve una inclinación muy fuerte hacia la historia y no sabía que ese cariño y esas ganas de conocer qué es lo que pasó hace tanto tiempo o qué es aquello que estaba relacionado con la historia familiar, personal, podría llevarme hacia un mundo tan apasionante como lo es la gestión cultural, ¿no? Básicamente, mi principal intención aquí era investigar, conocer sobre la historia, pero en el camino de la carrera me fui dando cuenta que esa era como que una base, ¿no? Y realmente mi vocación era la gestión cultural por sí misma. Recuerdo mucho mis cursos de proyectos culturales y el proyecto final, que seguro estarán ya dando los exámenes los chicos en la facultad. Y ahí te das cuenta cómo es que el patrimonio, las manifestaciones culturales y aquello que era para mí solamente el inicio de lo que me llamaba a estudiar esa carrera, era en realidad la materia prima para poder generar cosas que solamente la creatividad te puede poner límites, ¿no? Entonces, es un mundo increíble porque cada vez que entras a desarrollar un proyecto, te enteras de muchas historias, de muchos mitos, puedes recuperar, salvaguardar saberes que muchas personas no las conocen y que pueden generar desarrollo para una comunidad. A su vez, puedes generar puestos de trabajo para otras personas y es todo un círculo virtuoso el que se da a través de la gestión cultural. Sí, ahora que te estaba escuchando, María Alejandra, me recordaba el doctor Banús tiene un montón de anécdotas sobre esto porque como es el director del Centro Cultural, yo le he oído varias veces decir eso, ¿no? Que por el tipo de personas que aparecen por ahí, las actividades que se van organizando, se van rescatando muchas de esas historias que acabas de mencionar.
No sé si quizá nos puede compartir alguna que se le haya venido a la cabeza, doctor Banús, o algo que... Bueno, no, me venía a la cabeza, pero no tiene que ver con el centro cultural, sino con un descubrimiento. Hace unos días andaba yo dando vueltas por YouTube a la busca de música clásica. Lo siento, la que me gusta es una cosa así muy de otra época, ¿no? Y entonces me aparece ahí, estaba buscando un compositor italiano que vivió en España en el siglo XVIII, llamado Luigi Boccherini, que tiene algunas cosas muy divertidas, ¿no? Y entonces encuentro una grabación, un video de Luigi Boccherini de una cosa que se llama Música Nocturna de Madrid, ¿no? Que es así muy ambiental, muy impresionista, muy bonita. Y miro a ver y es un grupo bastante numeroso de cuerda, violines y violonchelos, claramente africano. Miro de dónde es y es de Soweto. Soweto inmediatamente, uno, si conoce un poco la historia, lo asocia con todo el problema de Sudáfrica. Soweto era un suburbio en el que hubo una problemática de protesta por un tema educativo realmente, protesta pacífica que acabó horrible. Era la Sudáfrica todavía gobernada por los blancos y mandaron allá a la policía, murió gente y es un sitio, o sea, que uno lo recuerda como un horror, ¿no? De pobreza, de miseria y luego de esa represión tan absurda, ¿no? Y entonces ahí hay una organización que ha creado una orquesta magnífica que interpreta Boccherini, Mozart, Beethoven, etcétera, etcétera, ¿no? Y con un nivel realmente sorprendente, ¿no? Entonces, dices, bueno, eso es gestión cultural, ¿no? Claro, puede ser esta música o puede ser mil otras cosas, ¿no? Pero no hay fronteras, efectivamente, ¿no? Como dice María Alejandra, es la creatividad. Es el decir, bueno, ¿cómo puedo yo contribuir a que estas personas de Soweto se perciban como alguien valioso? Pues junto a muchas otras manifestaciones, que tienen un sentido del ritmo extraordinario, y allí interpretan a Boccherini marchando sobre el escenario, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Pero eso también es luego actuar en escenarios internacionales, ¿no? Sentirse apreciado, ¿no? Sentirse valorado y, y, y saber, no estoy aquí en los márgenes del mundo, ¿no? Sino que me estoy situando a través de la cultura frente a mis propias posibilidades, ¿no? De fusionar a un músico italiano que vivía en Madrid con todo ese sentido del ritmo y de la música que viene de la propia cultura, ¿no? Se me ocurrió ese ejemplo porque me impresionó mucho, ¿no? Lo tengo guardado por ahí el video, si alguien lo quiere ver yo se lo paso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, justo de esto que mencionaban de que no hay fronteras, ¿no? Hay justo una pregunta de Macarena que nos plantea si es que al estudiar historia me puedo ir al ámbito internacional. Y tenemos otra pregunta de Carmen que es ¿qué campos constituyen la carrera de Historia y Gestión Cultural? Y si a través de esta carrera se puede revalorar las danzas y el arte que tiene el Perú. Bueno, pues con respecto al internacional, Macarena, el programa sí cuenta con algunos convenios internacionales y luego muchos de nuestros egresados pues han continuado sus estudios en programas de universidades del extranjero, en Europa, en países de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Sí. Y luego, sí, perdón. Perdón, concretando, o sea, en estos momentos que yo recuerde, hay egresados de la carrera de Historia y Gestión Cultural, o sea, personas que terminaron y se han ido o bien a hacer una maestría o un doctorado, o bien a trabajar en otro país. Y si no recuerdo mal, puedo olvidarme de alguno, hay personas en Estados Unidos, hay personas en España, hay personas en Francia y hay personas en el Reino Unido. Esto es lo que yo recuerdo en estos momentos, ¿no? Entonces, sí tiene esa visión abierta. ¿Por qué? Porque en la cultura hay muchos elementos distintivos, característicos de un país, de una región, incluso de una ciudad,
pero también hay toda esa capacidad de diálogo más allá de las fronteras. Para acotar también, doctor Banu, Soledad, la gestión de la cultura es muy similar de ejercer aquí en el Perú, como en Colombia, como en Latinoamérica, como en Europa, o gestionar o diseñar, formular y ejecutar proyectos culturales, programas culturales, es básicamente adaptar una metodología y herramientas al lugar en donde se necesita hacer ese proyecto, en donde se necesita intervenir el proyecto. Entonces, sí, un gestor cultural formado en Perú puede trabajar en cualquier parte del mundo. Muy bien, gracias María Alejandra. Sí, doctor Manus, no sé si decir algo. En cuanto a los contenidos, bueno, pasa un poco lo mismo, ¿no? El ámbito de la cultura es tan amplio que obviamente no podemos abarcar en cursos específicos pues todas las diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Porque la carrera no se acabaría nunca, ¿no? Estaríamos estudiando hasta los 80 años o más, ¿no? Pero lo que sí podemos es dar unas bases conceptuales de reflexión, entender lo que la cultura supone para la sociedad y lo que es un gestor cultural, y luego decir, bueno, ahora aplícalo a lo que más te guste o aquello de lo que más sabes, ¿no? Para eso está el famoso, lo que ha dicho María Alejandra antes, ¿no? El famoso proyecto cultural, proyecto final, donde cada uno elige el tema. Es decir, yo quiero dedicarme pues a las danzas, al patrimonio relacionado con danzas regionales del norte, del sur, andinas, de la costa, lo que sea, ¿no? Muy bien, pues desarrolla ahí un proyecto que luego quizá también en tu ámbito profesional lo puedas llevar a la práctica, desde luego. O sea que, y ahí además no trabajamos con un determinado concepto de cultura en el sentido de decir, mira, esto sí lo es y esto no lo es, ¿no? Todo eso ya pasa un poco. En alguna de estas conversaciones se ha planteado la pregunta de si los grafitis son cultura, ¿no? ¿Eso es cultura o es un daño al patrimonio urbano, ¿no? Bueno, mira, no somos quienes para estar aquí haciendo de jueces con el dedo índice levantado y decir eso, ¿no? Hombre, hay que tener cuidado de que no pinte usted, no haga un graffiti en un sitio en que no se debe hacer un graffiti, ¿no? Porque es patrimonio, ¿no? Pero si usted... En estos momentos hay una persona haciendo una tesis doctoral sobre bueno, no son los graffiti, es más bien los afiches chicha en sus orígenes, o sea, cuando eran afiches y volantes para anunciar conciertos de música chicha, ¿no? Bueno, eso es cultura. Pues en cualquier caso es un tema interesantísimo, ¿no? Un tema además muy difícil porque la mayoría de esos afiches y volantes han desaparecido, ¿no? Porque como era una cosa no apreciada, no valorada y absolutamente de uso, pues las imprentas lo imprimían, se distribuían y desaparecían, ¿no? O sea que también él tiene contacto con alguna gente de aquellos inicios y le están prestando material, y cuando podamos volver a la sede del Centro Cultural esperamos hacer una exposición con aquellos afiches que tienen un valor histórico de un cambio cultural también muy interesante, ¿no? Bueno, curioso también, doctor Banús, porque por ejemplo, hace poco, junto a mi socia Claudia Araujo, que es la directora de comunicación en Clio, que es fundamental la comunicación para un éxito de un proyecto de gestión cultural, veíamos la posibilidad de hacer proyectos culturales en donde el vehículo para comunicar la salvaguarda de una manifestación, por ejemplo, imaginemos el tejido en telar a cintura, a través del recojo de cómo es que se hace el proceso del tejido, pero plasmarlo, o sea, el vehículo de comunicación del proyecto iba a ser a través de grafitis en murales, ¿no? Entonces, hacer que, es curioso, ¿no? Que la población, y especialmente niños y jóvenes, intervengan en este plasmar en los grafitis cómo es ese proceso del tejido del telar de cintura, ¿no? Entonces,
hasta dónde llega qué decir qué o no es cultura, ¿no? Al final, la cultura es una manifestación del hombre. ¿Hasta dónde llegaríamos? Nos podríamos pasar toda la noche, quizás, como Pero ahí estamos entrando en un tema extraordinariamente interesante, ¿no? Que es toda esa pequeña cultura, la llaman los franceses, ¿no? La artesanía, es decir, esos modos tradicionales de trabajar un determinado material que está ahí, ¿no? Hemos hablado de un determinado material a partir del cual se teje, pero podríamos hablar de la cerámica y podríamos hablar de la madera y podríamos hablar de tantas cosas. Pero, por ejemplo, todo ese arte de tejer en el que hay muchísimas variedades y que además ahora está inspirando una parte de la moda peruana que recoge esos temas, pues ese es un asunto donde además hay una diversidad extraordinaria y además también unas posibilidades de generar trabajo y desarrollo, por ejemplo, a personas que pueden tener ciertos problemas, ¿no? A mujeres jóvenes en una zona rural que no encuentran tampoco su lugar, a madres que quieren compaginar el ser madre con un trabajo. En fin, ahí hay toda una posibilidad de generar riqueza. Positivo también. Sí, sí, riqueza me refiero no solo en términos económicos, sino esa riqueza cultural, esa felicidad de saber que yo estoy haciendo algo que se aprecia y donde estoy recogiendo un patrimonio para transmitirlo, ¿no? O sea, yo creo que eso también es un tema donde además se puede movilizar mucho a las municipalidades, ¿no? Cuando uno analiza la inversión en cultura en muchos países, se ve que la inversión pública, el pagador número uno son las municipalidades, no el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, cuando se consiga despertar todo ese potencial de las municipalidades, que son las que están pegadas a la gente, ¿no? Y para eso hace falta gestores culturales, claro, porque el alcalde y los regidores no son expertos en gestión cultural, ¿no? Pero si les convence, es decir, tienes aquí un potencial. Bueno, yo no sé por qué estamos trabajando con la mancomunidad de Ayabaca, concretamente, o sea, y ahí hay ejemplos bien concretos de estos asuntos. Bueno, ya me fui otra vez por... No, muchas gracias, súper interesante. Tenemos algunas preguntas por aquí. Yoalibet plantea en qué organizaciones podrían hacer sus prácticas los estudiantes de esta carrera. Bueno, yo personalmente hice mis prácticas, cuando estuve todavía en tercer año, estuve haciendo mis prácticas muy pegada a la parte histórica en el Archivo Arzobispal de Piura. Fue tremendo porque estuvimos junto a otros compañeros de mi promoción justo en toda la clasificación de ese gran archivo que tiene maravillas. Más adelante hice prácticas en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está en el Parque Universitario de Lima. Específicamente trabajé con el poeta Arturo Corcuera en la Biblioteca España de las Artes. Interesantísimo, justo en el tiempo que yo estuve haciendo mis prácticas sacamos una revista, bueno, yo participé apoyando como practicante, ¿no? Visionario, con C. Más adelante hice mis prácticas en donde después trabajé ya de manera profesional en Fundación Vice, en el Complejo Arqueológico El Brujo. Recuerdo que pasé por distintas áreas del trabajo en ese espacio, en el proyecto arqueológico El Brujo. Incluso hice conservación de murales durante esas prácticas. Fue muy gratificante. Sí, se aprende muchísimo. Y también conocí cómo es que funciona el tema del museo, las colecciones, y te sirve mucho para cuando ya eres profesional. Y después hice también en la universidad
recuerdo con mis compañeros de promoción, estuvimos participando en las brigadas culturales para poder acercar a los chicos del colegio en temas de cultura y de gestión cultural. También hicimos con la profesora Diana Aguirre el proyecto Piura Ciudad, Cuatro Rincones con Historia, y recuerdo yo interpreté a la madre de Miguel Grau en ese entonces. Así que también he hecho mediación cultural, interpretación. No, hay muchas áreas en realidad en donde puedes practicar. Es solamente darte cuenta qué es lo que quieres hacer y apuntar a ello, ¿no? Sí, concretamente los 3 últimos que han hecho prácticas en Lima, digo Lima porque claro, los he tenido ahí, entonces me acuerdo, ¿no? Ha sido en Radio Filarmonía, con todo el patrimonio musical que tiene esta radio, en el Museo Pedro de Osma, concretamente en visitas guiadas específicas para determinados grupos de personas, y en el Centro Cultural de la Universidad de Piura. También hemos tenido a alguien coorganizando nuestras actividades. Bueno, me parece que con eso hemos dado así una gama de qué puede ser, ¿no? Sí, tenemos otra pregunta, justo además como María Alejandra ha mencionado lo del brujo. Pregunta Adela si la carrera tiene alguna relación con la arqueología y el turismo vivencial. Muchísima, muchísima. La arqueología en el Perú es uno de los sectores que tiene más inversión por parte del Estado. Personalmente yo he trabajado mucho con el sector arqueológico. Curioso, cuando yo estaba en el último año, decía, no, yo voy a dedicarme justo a todo lo que tenga que ver con la parte de la historia de fines del virreinato e inicios de la República. Y los primeros, creo, 5 o 6 años de mi vida profesional solo he estado de huaca en huaca. Entonces, sí, el gestor cultural puede participar mucho en proyectos de gestión del patrimonio arqueológico y también en gestión del turismo cultural, o el turismo rural comunitario, el turismo vivencial. Va a depender de los intereses profesionales o de cómo es que se va llevando su propio desarrollo profesional, ¿no? Yo he trabajado en el Brujo, he trabajado en Chan Chan. Durante el tiempo que trabajé en Chan Chan, postulé un proyecto al World Heritage Volunteer Center que fue seleccionado de UNESCO, y bueno, experiencias gratísimas, muy satisfactorias en pro de la salvaguarda y difusión y defensa de las personas que viven cerca a este patrimonio arqueológico tan importante en nuestro país y tan potente, ¿no? Porque por donde vayas aparecen huacas y sitios arqueológicos, ¿no? Quizá dos datitos. Uno de los egresados más recientes, de hace poquito tiempo, está trabajando en la Huaca Pucllana en Miraflores, y es interesante lo que hace ahí. Por supuesto no está en la parte arqueológica, porque eso pues hay arqueólogos, pero él está en contacto directo con los arqueólogos y con mucho conocimiento de arqueología, claro. Está viendo la programación cultural de la Huaca Pucllana, es decir, ciclos de cine, es decir, conferencias, es decir, visitas específicas para colegios, es decir, darle vida a esa huaca que no tiene un problema de falta de visitantes, pero sí tiene lo que sucede en algunos sitios, que muchos visitantes son turistas. Y en cambio, pues digamos, la gente teóricamente más cercana es la que quizá nunca ha ido a la Huaca, una vez en aquel tiempo, ¿no? cuando estaban en el colegio, ¿no? Eso sería un ejemplo. Y otro asunto en estos momentos, bueno, en la Universidad de Piura existe la licenciatura en Historia y Gestión Cultural y una maestría en Gestión Cultural. Pues bien, dentro de la maestría en Gestión Cultural se está haciendo una tesis sobre turismo rural comunitario, que es un proyecto muy interesante que, por lo que yo sé, empezó en Ecuador y aquí tiene una cierta
implementación, pero se podría desarrollar mucho más. Y tiene que ver con el patrimonio inmaterial en este caso, es decir, mucho tiene que ver en este caso con ganadería andina, ¿no? Pero y eso es patrimonio también, ¿no? Es decir, y además es un patrimonio que si se cuida tiene un efecto muy interesante, que es que no acabe la gente toda yéndose del campo a las ciudades, donde viven de cualquier manera, tienen muchos problemas y van descuidando un espacio que seguro les puede dar unas posibilidades de vivir mucho más dignas y satisfactorias, ¿no? Siguiendo con ese punto de la arqueología, recuerdo también cómo es que se pueden implementar, específicamente en Chan Chan, había un área en ese entonces en donde desarrollábamos programas para que los chicos participen de forma más activa en el cuidado del patrimonio. Entonces, hacían visitas al sitio, pero, por ejemplo, participaban de la elaboración de adobes, ¿no? Entonces, de una forma vivencial, conocían cómo es que es el trabajo duro de mantener un espacio que es tan importante y conocen la necesidad de cuidarlo para que otras personas, especialmente los que viven más cerca de ese espacio, lo cuiden y lo den a conocer a los turistas, sí, pero más importante a la comunidad aledaña. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Luciana nos plantea cuál creen que es el perfil ideal de una persona que quiere estudiar esta carrera, ¿no? Que quiere estudiar Historia y Gestión Cultural. El de María Alejandra por Uruguay. Es el perfil. Sí. Bueno, son intereses hacia la cultura, intereses de convencer a otras personas de la importancia de ciertas manifestaciones, de patrimonio, de saberes, esas ganas de que no se pierda esa historia, esos conocimientos, y también de generar un impacto positivo, tener esas ganas de aportar a la sociedad, sobre todo porque la cultura es algo transversal a absolutamente todo, o sea, desde todos los sectores de un país se requiere de cultura, o encuentras alguna manifestación cultural. En el sector salud van a haber programas que tienen que tocar directamente la cultura, o sea, el ser humano es un ser que necesita de la cultura, entonces no sé qué más, quizá el doctor Banús tenga un perfil más claro que yo. Bueno, yo pienso que hay que unir dos elementos que ya lo ha dicho María Alejandra, simplemente es decir uno y dos, ¿no? Que es ese interés, efectivamente, por la historia y la cultura. La cultura es siempre reflejo de la historia, claro. Esto no es una cosa que está en una nave espacial y que aterriza de vez en cuando en un campo, ¿no? Pero, o sea, que a uno le guste, le apasione algún aspecto de la cultura, de la historia. Tampoco uno se interesa por todo, ¿no? Hay quien se interesa más por el teatro, quien más por el arte, la pintura, la artesanía, la danza, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, una convicción de yo tengo que hacer algo. Porque también hay otros perfiles que dicen, bueno, yo lo que quiero es sentarme en una mesa y pensar y publicar, y que es maravilloso, ¿no? Y que además pues uno también tiene de investigador y de detective y va diciendo, a ver, esto de dónde viene y por qué es así, y hay algo similar en otro sitio. Pero luego dice, pero yo tengo que hacer algo. Es decir, aquí no basta con decir, bueno, aquí tiene usted mi libro, léalo,
cómprelo, por favor, no lo fotocopie, solo cómprelo ya, maravilloso, pero, o sea, esa inquietud de... Vamos a ver, a mí me hace mucha gracia cuando, bueno, yo se escucha rápidamente, soy español, pero me formé en un colegio alemán. Luego me fui a Alemania a estudiar, ¿no? Y entonces los alemanes tienen a gala ser puntuales, ¿no? Entonces a mí en el colegio me decían, 3 minutos antes de la hora es la puntualidad del cristiano. 3 minutos antes de la hora quiere decir que no se puede llegar más allá, o sea, no antes, sino 3 minutos antes. O sea, no se debe llegar 5 minutos antes o 10 minutos antes, ¿no? Porque la persona a la que vas a visitar no está preparada. Entonces, pero sí 3 minutos antes, ¿no? Claro, en España somos impuntuales, ¿no? O sea, eso de 3 minutos antes, o sea, si llegamos 3 minutos después, eso es puntualísimo, pero lo habitual es llegar 15, 20 minutos, en fin, no se sabe, ¿no? Entonces, claro, yo cuando me enojaba y decía, oye, la puntualidad, me decían, doctor Banús, esto aquí es cultural, ¿no? Como diciendo, esto está muy arraigado, o sea, no es que no queramos, es que es nuestra cultura que nos arrastra a ser impuntuales, ¿no? No sé usted, o sea, los alemanes ya se sabe, ¿no? Es otra, tienen otra cultura. Pero claro, yo pensaba, digo, pero si precisamente lo que es cultural es lo que se puede cambiar, ¿no? Lo que es genético, eso es lo que no cambia. O sea, si a uno como a mí se le cae el pelo, pues se le cae el pelo, ¿no? Entonces eso es genético y no lo cambia, no lo cambia. Como una peluca, que eso es cultural, ¿no? Pero, ¿no? O sea, precisamente lo que es cultural se puede cambiar. La cultura son también los valores, las actitudes, los modos de enfrentar una situación de crisis, de alegría, de dolor, de rechazo, de encuentro con el otro. Uy, eso sí que es cultural, ¿no? Pues precisamente el gestor cultural lo que quiere es ayudar a cambiar la cultura, un poquito, o sea, tampoco vamos a generar aquí, no somos Copérnico para decir, ¡guau!, la revolución, ¿no? Hay un antes y un después, pero esas ganas de, yo quiero aportar, y quiero aportar con lo que me gusta, es decir, yo no voy a aportar desarrollando una máquina que haga no sé qué, pero sí puedo aportar con lo que a mí me gusta, ¿no? Que es ese aspecto de la cultura en que me siento cómodo. Muy bien, muchas gracias, doctor Banús. Gracias, María Alejandra. Tenemos algunas preguntas más. Macarena nos pregunta si al estudiar historia también me puedo enfocar en la historia de otros países, es decir, investigar y analizar la cultura e historia de diferentes países. Bueno, sí, claro. Bueno, depende, ¿no? Cada facultad o carrera en que se estudie historia pues tendrá una orientación y hay que mirar cómo es la malla y en qué dirección va. Pero desde luego en Historia y Gestión Cultural en la Universidad de Piura intentamos dos aspectos, ¿no? Por una parte hay unos cursos que se llaman Historia y Cultura y entendemos que es bueno. Esto es de la malla posterior, ¿eh? Eso, antes no era así, María Alejandra. Esto es nuevo, esto es una reforma, ¿no? O sea, entendemos que es muy interesante vincular la historia factual, los hechos, los movimientos sociales, políticos, con las manifestaciones culturales, con la historia del pensamiento, ¿no? Eso, digamos, es un programa, por así decirlo, una orientación para ver que la historia de los años 70 del siglo pasado pues no se entiende sin la guerra de Vietnam, no se entiende sin la desilusión hacia el comunismo por parte de muchos intelectuales franceses, y no se entiende sin los Beatles, sin la música de los Beatles y lo que eso supone para la sociedad, ¿no? Y entonces verlo eso en un conjunto ayuda mucho a comprender. Y por otra parte, es un planteamiento que intenta unir el conocimiento, por supuesto, de la historia y cultura del Perú con una visión amplia, ¿no?
cómo se corresponde con la realidad, porque bueno, la globalización no es de ayer, ¿no? Quizá tan intensa sí, pero siempre ha habido movimientos migratorios, siempre ha habido escritores y pintores que se han ido a París, y siempre ha habido flujos y corrientes que hacen que la cultura no sabe mucho de fronteras. Por supuesto que hay manifestaciones específicas, ¿no? Pero junto a eso hay un ir y venir muy divertido, por otra parte, ¿eh? Muy, muy interesante. Tenemos una pregunta de Fabiola, que es si nos podrían indicar qué cursos se llevan en la carrera. Bueno, el doctor Banús ya ha mencionado algunos. Están esos cursos de, que tienen esa perspectiva histórica relacionando pues, movimientos también intelectuales, etcétera. Es un común de asignaturas que tocan la filosofía, historia, lengua también. Y luego están los cursos específicos de la carrera de Historia y Gestión Cultural, que son cursos sobre proyectos, como ha mencionado María Alejandra al principio de la conversación, sobre el sector cultural, fundamentos de la historia y gestión cultural, de la gestión cultural, modelos de gestión cultural también, que tienen que ver específicamente con lo que es gestionar cultura, que es lo que estamos viendo de la mano de María Alejandra y del doctor Banús, ¿no? No sé si el doctor Banús quiere decir algo más. Sí, quizás se puede, bueno, en primer lugar indicar que la malla está en la página web de la Facultad de Humanidades. Allí están todos los cursos de primero a quinto. Quizás se articulan, como ya ha dicho Soledad, en torno a algunas ideas centrales. Una primera es que la cultura tiene que ver con la persona y con la sociedad, y por lo tanto que hay que reflexionar sobre lo que la cultura supone para la persona y para la sociedad. Entonces hay esos cursos de antropología, de fundamentos de la gestión cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Los segundos son aquellos cursos que efectivamente ilustran diferentes sectores, ámbitos de la cultura, ¿no? Ahí está pues, los cursos que yo sé de historia y cultura, y algunos cursos más específicos que descienden a más detalle de algún tema dentro de la cultura, ¿no? Y están cursos que podríamos llamar más de técnicas, de herramientas, de gestión, que culminan efectivamente en el proyecto, pero que pues hay comunicación cultural, hay marketing, hay temas relacionados con una cierta visión económica también. No necesitamos ser expertos contables, pero sí por lo menos saber cómo se arma un presupuesto y que la cosa no va bien si los gastos son mayores que los ingresos, ¿no? Que eso, pues, a la larga no funciona mucho, ¿no? O sea, me parece que en torno a esos campos se articula la malla, que, repito, está en la página web detallada año por año. Muy bien. Sí, en la página de la universidad está esta información. Bueno, de la audiencia parece que no hay más preguntas, pero yo sí tengo una pregunta justo al hilo de las asignaturas y es que, bueno, me gustaría un poco tanto que la abordara María Alejandra como también el doctor Banús, que es ¿por qué es importante la historia, las humanidades para un gestor cultural? Bueno, la historia y las humanidades son la base para un gestor cultural, porque es la materia prima para los proyectos que va a hacer. Entonces es necesario tener un conocimiento amplio de ello. Recuerdo que en la malla de mis tiempos, curricular de mis tiempos, veíamos temas de historia occidental, vida cotidiana, ¿no? Entonces, conocer esa historia te da las luces necesarias como para poder desarrollar y fundamentar, justificar esos proyectos que se diseñan, que se formulan, ¿no? Y sobre todo porque el gestionar cultura es trabajar directamente con gente, con personas. O sea, vas a tratar con personas, vas a convencer a personas, vas a vender tu proyecto a personas. El proyecto a quién va a beneficiar a personas. En tu equipo van a haber personas. O sea, la cultura, tu proyecto de gestión cultural es desde personas hacia personas. Entonces, es necesario, son fundamentales las humanidades. Y
sí, son fundamentales, son la base necesaria, absoluta, para un gestor cultural. Bueno, quizá, o sea, esto de la gestión cultural, como ha dicho María Alejandra al inicio, como campo académico universitario es relativamente reciente, ¿no? Y se articula en torno a los años 80, 90 del siglo pasado, no mucho antes, ¿eh? Y yo recuerdo cuando yo provengo del campo de la literatura, o sea, yo estudié literatura y trabajaba como profesor de literatura, y entonces me ofrecieron en la universidad donde yo estaba entonces hacerme cargo de una especialidad en gestión cultural, ¿no? Porque de una parte yo organizaba muchas actividades culturales y de otra parte investigaba sobre el teatro. Y, bueno, el teatro pues es uno de los campos de la gestión cultural, obviamente. Y entonces, claro, yo empecé pues, a leer la bibliografía que había, que no era mucha, y a conversar con gestores culturales. Y recuerdo conversando con alguien que tenía un cierto cargo en el gobierno regional, en el Departamento de Cultura, un gobierno regional muy activo, y esta persona me decía, mira, gestionar cultura es como gestionar cualquier otra cosa, ¿no? O sea, tú agarras unas herramientas, las aplicas a tu proyecto y da igual que sea cultura o que sea transporte. O sea, lo fundamental es gestionar correctamente unos fondos, en este caso unos fondos públicos, para unas actividades culturales, ¿no? Y yo la verdad salí de aquella conversación muy desazonado, ¿no? Como diciendo, esto no puede ser, ¿no? Claro, eso no es un gestor cultural, es un tecnócrata de la cultura. Es decir, agarra unas fórmulas, las aplica, o sea, unas técnicas y ya está, ¿no? Claro, entre agarrar una receta de cocina y aplicarla o ser un chef, ¿no? Que lo que sale, aquello es bueno, ¿no? Que aquello es algo especial. ¿Qué diferencia hay? Pues el amor a eso que estás, el aprecio por aquello que estás haciendo, ¿no? Entonces, si el gestor cultural no conoce la cultura y lo que la cultura significa, ¿no? Que es efectivamente siempre expresión de personas, ¿no? Pues acaba convirtiéndose en un tecnócrata, ¿no? En un tecnócrata. ¿Alguien qué va haciendo? Sí, bueno, ahora hago esto, ahora hago aquello. Mira, sí. Pero la cultura es un bien muy sensible, ¿no? Porque forma mentalidades y conforma sociedades, ¿no? Entonces, las humanidades y la historia, el conocimiento de las humanidades y la historia, lo que hace es evitar que uno sea un tecnócrata que esté aplicando fórmulas a algo que no conoce fórmulas, porque la cultura no conoce fórmulas, ¿no? Y cada proyecto es distinto al anterior, ¿eh? O sea, hay veces que tienes 3 actividades en una semana y cada una es distinta, ¿no? Y el público, la gente que aparece es distinta, ¿no? ¿no? Y muchas veces dices, no, esto es como aquello, ¿no? Y luego resulta que no es como aquello, ¿no? Entonces, hombre, sí hay tendencias, ¿no? Sí hay si unas estadísticas, pues sí salen ciertas constantes, ¿no? Pero bueno, muy relativas, ¿no? Muy bien. Bueno, ya llevamos casi 50 minutos, así que se nos está agotando ya el tiempo. Entonces, bueno, a mí antes de cerrar, sí me gustaría plantear una cuestión a ambos, porque están trabajando en el sector cultural, en todo lo que es la gestión de la cultura. Y bueno, quería preguntarles, en primer lugar, si pudieran resumir así rápidamente qué es lo que más les gusta, ¿no? de trabajar gestionando cultura, qué es lo más bonito de su trabajo. Y en segundo lugar, un mensaje o quizá un consejo, una idea que le dirían o que le darían a un estudiante, a un futuro estudiante de Historia y Gestión Cultural, que son los que probablemente nos están escuchando ahora, ¿no? Sí, yo lo que más disfruto de mi trabajo, lo disfruto todo, desde la idea del proyecto, la idea creativa,
la co-creación, porque el gestor cultural casi siempre trabaja en equipo. Es muy raro que un gestor cultural trabaje solo. Entonces, el trabajar con un equipo multidisciplinario, saber que una idea puede alimentar a otra y que eso puede ser un parto colectivo maravilloso, esa parte a mí me entusiasma sobremanera. Otra parte curiosa que disfruto mucho en mi trabajo es cuando tengo que hacer presupuestos y cronogramas. Como una relación de amor-odio con mis proyectos, pero sí, lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también el hecho de saber que lo que haces va a impactar positivamente en otras personas, que vas a hacer que esa acción a través del proyecto o todas esas actividades sirven para alimentar el espíritu de otras personas y hacer que su alma y su mente crezca y que pueda valorar luego salir a la calle y darse cuenta que no solamente carga con lo de sí mismo, sino que carga con un saber ancestral que viene desde el inicio de los tiempos y que está allí, en su ciudad, en otras personas, en la música que baila, en, en, en aquellos ilustraciones que ves en las redes sociales. O sea, es una satisfacción muy grande el trabajar en el campo cultural, específicamente gestionando proyectos culturales. Gracias, María Alejandra. Doctor Banús. Hay gente para todo, ¿no? No compartimos lo del cronograma y los presupuestos. Así que si trabajamos en equipo ya sé yo quién se va a ocupar de esto. Entonces, sí, yo creo que a mí o sea, me gusta mucho ese momento antes de que empiece la actividad. Cuando dices ya no puedo hacer nada, ya está, ¿no? Y dices, ¿vendrá alguien? ¿No vendrá nadie? Y ese momento que dices, ya, vamos, ¿no? Eso tiene una magia increíble. Supongo que es la magia del actor, supongo que es la magia del músico, supongo que es la magia ¿no? Pero ese, ya, vamos, ¿no? Cuando te miran los de tu equipo y dicen, empezamos, y dices, empezamos, ¿no? Eso es mágico, ¿no? Y luego otro momento fantástico es cuando se acaba. Cuando se acaba y la gente viene y les notas que están contentos. O sea, esa satisfacción de cuando te dan las gracias, y no es así no, sino han descubierto algo, ¿no? Ese es un momento, o sea, quizás es una persona, 2, 3, 7, 20, no sabes, ¿no? Pero, bueno, mucha gente, ¿eh? O sea, la gente en general es bastante agradecida y te agradece y te dice, uy, no sabía nada de esto, me ha encantado, no sé qué, ¿no? Ese es otro momento también bien bonito, ¿no? Y luego toda la tensión durante la actividad, esa es fantástica. Es decir, a ver, y de pronto, ¡pah!, pasa algo, ¿no? Y entonces, ese resolver la adrenalina, o sea, eso yo creo que es la Fórmula 1, ¿no? Es la Fórmula 1, ¿no? Porque siempre pasan cosas, o sea, siempre pasan cosas. La ley de Murphy es implacable, ¿no? Entonces, ese decir, oye, yo he sido capaz de resolver un problema. A veces hay que hacer malabares y los que están allí no se enteran, ¿no? Y tú por detrás has recompuesto no sé qué cosa y tal. Eso tiene su encanto, ¿no? Y luego el encuentro con las personas, eso, y toda la variedad de personas y lo que te cuentan, y uno que sabe una cosa y otro de otra, y otro, o sea, lo que uno acaba conociendo, cosas de las que 3 días antes no sabía nada, ¿no? Y después de una actividad dices, wow, todo un mundo, ¿no? O sea, es imposible aburrirse, eso es imposible, ¿no? No hay rutina, ¿no? Sí, claro que hay rutina, ¿no? O sea, haciendo presupuestos hay rutina, pero rutina de la buena, ¿no? Pero es imposible aburrirse, es imposible. Muy bien. Bueno, pues nada, María Alejandra, doctor Banús, agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado esta noche
he disfrutado un montón la conversación. Espero que todos los chicos, chicas interesados en historia y gestión cultural la hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, en cualquier caso, si hay alguna pregunta que ha quedado sin responder, alguna duda, nos la pueden dejar en comentarios y la contestaremos. Y nada, pues de nuevo, muchas gracias, María Alejandra, por estar acá en la que es tu casa también, ¿no? En la universidad. Y doctor Banús, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias también. Bueno, pues si tienen alguna duda, alguna cuestión, están interesados en el proceso de admisión, pueden consultar la información en la página web o escribir al correo admisionlima@udep.edu.pe, contactar con esos números. En la página web tienen todas las informaciones necesarias, todas las indicaciones. Agradecer a los que nos han escuchado esta noche y agradecer nuevamente la presencia del doctor Enrique Banús y de María Alejandra Puruguay. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. Die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.